Bueno, iniciamos una grabación. Bueno, el día de hoy estamos a 26 de agosto del año 2024. El día de hoy estamos terminando la fase de análisis, ¿ok? Y les informo que a partir del 1 de septiembre, o sea, la semana entrante, tenemos una, dos, tres, cuatro. Nosotros volvemos a tener sesión el 1 de septiembre, que es domingo, el 2 de septiembre, que es un lunes. ¿Ok? Bueno, el 2 de septiembre iniciamos la fase de planeación. ¿Ok? El día 2 de septiembre. Siempre que se termina una fase, eh, se le dan 15 días a los aprendices para que los aprendices se pongan al día con respecto a las evidencias que deben de subir, en este caso, a la plataforma de Sajuna. ¿Ok? Entonces, tienen a partir del 1 de septiembre 15 días para ponerse al día con las evidencias de la fase de análisis. ¿Ok? O sea, se puede decir que desde ahorita, ¿no? Para que se suban a las evidencias de la fase de análisis. Entonces, por consiguiente, van del 1 de septiembre hasta el día 15 de septiembre para que ustedes se pongan al día. Eso no implica en que ustedes me comentan, perdona, Gloria, me comentan y cualquier cosa, entonces yo les podría colaborar para que las guías, perdón, las evidencias las estén subiendo. mm, Después, si por algún motivo ven que no alcanzan a subirlas ahorita, entonces me comentan y las subimos más adelante. Bueno, cuéntame, Gloria. Muy buenas noches, profe y Buenas compañeros. noches, Gloria. Tengo una duda. ¿Lo que se me está comentando es de todas las asignaturas o solamente de la tuya? Del primero De al todas, 15 para no, enviar. de la parte técnica que es conmigo y de las transversales que tienen que ver con otros compañeros, ¿ok? Ah, Para que listo. Y entonces otra tienen, pregunta. Es dime, que yo hice el examen de conocimientos y no me fue muy bien. Entonces, contestaste un cuestionario, ¿cierto? Y, ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cuántas veces hiciste el intento de ingresar? solamente uno. Normalmente los cuestionarios tienen dos intentos, dos, ¿ok? Mira a Ah, ver si ya. de No, pronto, pero solo mira a ver si de salía una. pronto, ¿cómo? Solo me No te salía entiendo. que tenía un solo intento para responder. ¿Un solo intento? Sí, señor. Mm, lo que pasa es que no tengo ahorita, me está molestando mucho la plataforma, o si no yo miraría a ver cómo te lo podría habilitar, ¿sí? Para que lo hagas, ¿no? Vamos a ver. Vea, aquí no puedo. La plataforma de Sofía Plus, he tenido muchos inconvenientes con todo este tema para calificar, para revisar evidencias, para todo. He tenido muchos inconvenientes. Entonces, porque la plataforma de pronto funciona, al rato no funciona, y como usted sabe, es que nosotros estamos en un proceso de transición donde, por ejemplo, la plataforma de Sofía Plus, hace unos poquitos días nosotros comenzamos a utilizarla de nuevo porque esa plataforma estaba en un proceso de mantenimiento. Entonces, eso pues ha implicado que hayan ciertos inconvenientes, pero eso ya son cuestiones técnicas que son solucionables, pero no son de una solución inmediata. ¿Ok? De todas maneras, Gloria Joana, escríbale al instructor que si por favor te podría habilitar el cuestionario, le envías el número de la evidencia eh, y que si te lo podrías habilitar, se lo podría habilitar para poder desarrollar nuevamente ese cuestionario, ya que en el
cuando desarrollaste el cuestionario, pues sacaste X puntaje. Y ese puntaje, pues la verdad, pues está muy bajito. Entonces, que tú quieres sacar, tratar de sacar un puntaje más alto. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, Muchas gracias. ¿algo otra pregunta tienen, chicas? ¿Algo otra pregunta? ¿No tienen más preguntas con respecto al tema? Bueno, entonces siempre comenzamos el tema. Ahora, planeación. La planeación nosotros la comenzamos el día 1 de septiembre. Nosotros tenemos sesión el lunes 2 de septiembre. La planeación siempre la comenzamos. Se les explica ahí en el momento que vamos a iniciar, ¿ok? Y, y esa planeación más o menos son como unos 8 meses. O sea que terminamos este año y comenzamos el año siguiente, si Dios quiere, y todavía estamos en planeación, ¿ok? Sugerencia para que la tengan en cuenta, por favor. Hay que hacer las evidencias con ciertas características ya como más claras, ¿no? Yo no digo que todos los estén haciendo o todas, pero sí debemos de ponerle mucha atención a las evidencias con respecto a la presentación, con respecto a lo que se maneja en la guía o lo que dice la guía, seguimos la guía al pie de la letra. En el caso de una evidencia, bueno, ya vamos a hablar de esa, de ese tema de la evidencia donde se presentaron varios inconvenientes, pero espero que no se vuelvan a presentar ahorita que vamos a comenzar la fase de planeación. ¿Ok? Yo les pregunto, ¿les faltan algunas evidencias por enviar? Si les faltan algunas evidencias por enviar, ¿cuáles? ¿Y cuál sería el problema o el inconveniente que han tenido para poder subir esa evidencia? ¿Mm? Chicas. Profe, pero hablamos solo de esta asignatura. Sí, en este caso es conmigo nomás. No, Ah, pero me bueno. pueden comentar a mí, si han tenido inconvenientes, me comentan a mí, me dicen cuáles inconvenientes han tenido. Yo tomo nota y hablo con el profesor que corresponde con el tema. No, a mí Cuéntame, solamente María Alejandra. solo me falta una de inglés y es más bien porque como es una grabación y una entrevista, entonces es ¿Sí? como por el tiempo del trabajo, pero espero poderle entregar de aquí al viernes. Ah, solamente te falta es subir la evidencia Una nomás. no más de inglés, sí. Ah, bueno. ¿Pero has tenido algún inconveniente con alguna otra evidencia? No, señor, todo, pues hasta el momento todo muy bien. Ah, bueno, bueno, gracias a Dios. Bueno, la pregunta mía es si han tenido algún inconveniente con alguna evidencia para subirla, por ejemplo, con el caso de Gloria. Gloria pues nos dice que ella desarrolló el cuestionario, no le fue muy bien, entonces hay necesidad de que le habiliten de nuevo la plataforma para que ella pueda desarrollar su cuestionario de nuevo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, sería un inconveniente. ¿Sí? O que de pronto tengo el caso de una chica, compañera de ustedes, que no la deja ingresar a Sajuna porque le marcó muchas veces la contraseña incorrecta. O sea, Sajuna se la asumió como incorrecta, aunque era la contraseña con la que ella siempre ingresaba. ¿Ok? Entonces ella se la asumió que era una contraseña incorrecta. Entonces, cuando uno marca 3 veces la contraseña, entonces el sistema le bloquea a uno el ingreso. ¿Ok? Entonces, tengo ese inconveniente y como Sofía Plus ha estado molestando, no se ha podido hacer la recuperación de la contraseña. ¿Ok? Entonces estamos pendientes con ella. Ese ya es un caso como muy especial. Entonces, pero la pregunta mía es con respecto a la guía, si han tenido conmigo algún inconveniente para subir alguna evidencia. ¿Ok? Las evidencias que nosotros tenemos hasta la fecha son 12 nomás, un poquito, ¿no? Está la primera, la infografía sobre la moda y los diferentes mercados. A ustedes, creo que todas ustedes están bien con esa evidencia que fue la primera, ¿cierto? No han tenido, no tienen inconvenientes, a ninguna le falta, ¿no?
Bueno, seguimos. Entonces, seguimos con la siguiente. Es los roles del departamento de diseño. He notado, he notado que comenzamos con la evidencia número 1 y participó pues un buen número, ¿no? Pasamos a la evidencia número 2, entonces ya ese número ya se disminuyó en 1 o 2 aprendices. Pasamos a la evidencia número 3, ¿sí? Y se disminuyó otro poquito, ¿cierto? La tipología del vestuario y elementos del diseño de la época, que era bastante interesante esta evidencia, ¿cierto? Para desarrollarla. Entonces aquí habían varias preguntas. ¿Cuáles han sido los cambios del vestuario o de vestuario? ¿Sí? Entonces, esas son las preguntas que hay que ponerles cuidado. Qué influencias ha tenido la política, la economía y la cosmogonía de cada una de las épocas en la forma de vestir de la persona? ¿Qué técnicas y tecnologías se empleaban en cada época para realizar las prendas de vestir? ¿Sí? Entonces, a eso me refiero. Hay que ponerle atención a eso, ¿no? El personaje de la historia. El personaje de la historia sí fue un caos porque pareciera ser que a todo el mundo le dio como pena hacer, eh, hacer el rol del personaje de la historia que tenía que enviar. Entonces la gran mayoría entonces prefirió no enviarlo. Entonces ese es el inconveniente que tenemos, por ejemplo, con esa evidencia. El número de aprendices que participó fue muy poquitico con el personaje de la historia, ¿ok? Que no estaba tan complejo, solamente era hablar del personaje. Inclusive hubieran personas que me enviaron el personaje de la historia, pero me lo enviaron como un PDF con fotografías de la persona de la que estaban hablando, pero no asumieron el rol porque la idea era que asumieran el rol como el personaje de la historia, ¿ok? Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. La figura antropomorfa y tridimensional, ¿cierto? Entonces, hay que observar videos sobre las leyes. Bueno, esto estuvo bien. Las figuras, cómo se desarrollaban, cómo se evidencian, cómo las podemos entender. Bueno, y aquí tenemos el ModWard y los documentos visuales, ¿sí? Entonces aquí había que escribir un reporte de consulta en documento visual formato digital sobre la funcionalidad en las prendas desde la estética, la comodidad y la ergonomía, la modelación y la producción, en su situación de uso identificado por el aprendiz y subirlo al portafolio. Entonces, toda esta parte, pues tocaba tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, quieres hacer un reporte, escribir un reporte del documento visual sobre la funcionalidad de las prendas de vestir, ¿sí? Desde la estética, la comodidad, la ergonomía y la modelación y la producción. ¿Sí? Entonces, tenemos varias preguntas en una. Entonces, ahí sí vieron unos chicos y chicas que pasaron por alto ese tema. Entonces, hay que ponerle atención a esos puntos, son importantes, ¿cierto? Y representar en un Word documento digital, herramientas, bueno, ni lo pueden subir en diferentes plataformas que les recomendaban ahí. Tenemos ahora aquí la ilustración de la figura humana en movimiento, incluye planos técnicos y documentos visuales. Esta evidencia, pues todas los hicieron, ¿no? Todas y todos hicieron esa evidencia. ¿Ok? Pero aquí había que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Está la pregunta, la A, la B y la C, ¿cierto? Elaborar un documento visual formato digital con 5 cartas de colores creadas en algunas de las siguientes aplicaciones. Había que crearlas, había que mirar ahí. Bueno, lo hicieron. Dibujar los dibujos planos técnicos. Los dibujos planos técnicos son unos dibujos, vamos a ver si tengo acá, para que lo tengan en cuenta, por favor, para estas evidencias que vienen ahora, tenemos que tener en cuenta esos dibujos planos, ¿cierto? Donde
Pues no encuentro aquí una evidencia para mostrarles con dibujos planos. Bueno, entonces los dibujos planos, en el dibujo plano nosotros hacemos una camisa o una camiseta o un vestido, un pantalón, lo que sea, para niño, para mujer o para hombre, no tiene importancia. Entonces nosotros hacemos un dibujo. Cuando nosotros de pronto estamos caminando por la calle, vemos de pronto una prenda o un modelo específico que nos gustó a nosotros. Entonces nosotros tomamos una hojita y hacemos un dibujito ahí, ¿cierto? Que todo el mundo lo hace. Bueno, cuando sabe o cuando tenemos idea o trabajamos algo con respecto a la moda. Entonces hacemos el dibujito. Y en ese dibujito, pues procuramos siempre poner todas las características lo más claras posible de lo que nosotros observamos. ¿Ok? Entonces ese dibujo plano es importante que ustedes lo tengan en cuenta, el dibujo plano. Y hay veces, hay ocasiones que de pronto hacemos el dibujito y colocamos una línea, la sacamos hacia el papel, la parte que está sin limpia, y le escribimos ahí alguna nota, ¿no? De lo que nosotros vimos ahí. Le escribimos una nota ahí. Lleva un bordado, lleva un estampado. Mm, las costuras son con hilo grueso, las costuras son con hilo delgado. Las costuras se ven que son largas o que son cortas, entonces le hacemos ahí una anotación. Ahí, entonces, para ese dibujo plano es importante porque nosotros ahora vamos a hacer la rayita, le hacemos una lupa, un círculo, y en ese círculo vamos a hacerle la anotación. Por eso es importante el dibujo plano, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Luego, dibujar los planos técnicos utilizando los instrumentos y herramientas de dibujo técnico de las prendas de vestir. Dibujos planos técnicos, para que lo tengan en cuenta. Ilustrar la figura humana en movimiento. La idea era poner una figura humana de medio lado, puede ser o de frente, como ustedes hayan querido. Poner la figura humana de medio lado y está quieta y dio un paso. Entonces, tratar de hacer ese paso, porque dio un paso. Avanzó el brazo, avanzó la mano y luego dio el otro paso con la otra pierna. Eso era lo que había que hacer, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, la evolución de las prendas de vestir en el tiempo. Era bastante interesante esa evidencia. Era los pósters del mercado. Era muy, muy, muy chévere. Todas estas evidencias son geniales porque cuando nosotros nos ponemos a trabajar, nos damos cuenta de una cantidad de información que es muy importante y que nosotros de pronto, en algún momento, como estamos metidos en el tema de la moda, entonces entendemos por qué sucede eso, ¿no? O por qué sucedió eso. Tan sencillo como, por ejemplo, yo no lo sabía. Alguien que me envió la información en los Estados Unidos o en Europa, donde un policía llega con un metro a medirle si correspondía a la ley de la altura de la falda, porque era una falda corta. Y si no correspondía a la ley, entonces detenían a la niña. Entonces yo no tenía esa clara esa información, pero bastante interesante porque aprende uno harto. Y aquí era cómo se ven las marcas de moda en Colombia, ¿cierto? Con relación a la competencia de otras marcas y de otras franquicias, ¿sí? O sea, ¿qué opinan? Por ejemplo, Coac. Coac frente a ELA. O Coac frente a, bueno, no sé, no se me ocurre otra marca ahorita. Entonces, ¿cómo comparamos nosotros esas dos marcas? ¿Cuál es la diferencia de esas dos marcas? ¿Por qué esta marca vende más? ¿Por qué esta marca vende menos? Entonces resulta que una es un monstruo y la otra es una empresa más bien más pequeña, pero no es tan pequeña, sigue siendo grande, pero no es tan grande como la otra. Entonces, esa era la parte. Me causó curiosidad a mí, por ejemplo,
hay una marca que se llama Pat Primo. Yo pasaba y veía, veo las vitrinas y veía la ropa de Pat Primo, que era el tejido que ellos manejan, las costuras de muy mala calidad, ¿cierto? Entonces, no me gustaba. Y hace poquito ingresé a un almacén y comencé a ver que habían unas prendas muy bien hechas, que habían cambiado todo ese concepto que tenían, lo habían cambiado. Entonces, por consiguiente, ese concepto que ellos tenían, entonces, como lo cambiaron, cambió para mí también. Entonces me dio curiosidad y comenzamos a ver, ¿sí? Iba con mi señora y comenzamos a ver. Mi señora iba a comprar una blusa y habíamos pasado por 2 o 3 almacenes o más. Y pues en primer lugar ninguno le gustaba y en segundo lugar pues parecía que ninguna se encajaba con su cuerpo. Entonces se me dio ahí en Pat Primo una y le quedó muy bien. Eh, Me puse a ver unas camisas, me gustaron y terminamos comprando en Pat Primo y la imagen de esa marca para mí pues cambió, ¿sí? Entonces era eso, cuál era la marca una marca frente a la otra. ¿Qué sucede con eso, cierto? Aquí dice, uno de los mercados más cambiantes y móviles se maneja a partir de temporadas. Es importante. Bueno, entonces nosotros, ¿cuáles son las temporadas? Las colecciones, cuando nosotros, o sea, nosotros vamos y vemos unas prendas, ¿no? Pero cuando nosotros vamos de pronto al mes que pasamos y vemos las mismas prendas, entonces como que ya no nos llama la atención ver qué hay en el almacén. Entonces, eso es importante. Entonces, observamos que los almacenes tienen unas temporadas y hacen un cambio porque sacan una nueva colección y la nueva colección tiene estos puntos de vista que son como mejoras para esto y esto. O sea, esos son puntos de vista que nosotros debemos tener en cuenta para poder iniciar nosotros un proceso en el cual nosotros vamos a iniciar un mercado para nosotros o en ese caso para ustedes. La idea en el SENA siempre es que el aprendiz procure ser un emprendedor y que inicie con un proceso de una empresa en la cual en SENA, con su fondo de emprender, es posible que le avale ese proyecto que va a presentar. Y si le avala ese proyecto que va a presentar, entonces le avala unos millones importantes para que ustedes puedan iniciar un proceso cuando le pasan el proyecto al fondo de emprender o al SENA como tal. ¿Ok? Listo, entonces cada individuo tiene una característica que lo define. Entonces, yo quiero preguntarles a ver qué ustedes me comentan. Eh, Vamos por la calle y vemos a un niño, ¿cierto? ¿Qué característica define a ese niño que está vestido y cómo está vestido? A ver si de pronto se lo imagina. Vemos a otra persona mm, que va uniformada porque es peluquera o peluquero, ¿sí? ¿Qué característica define a esa persona que vaya? Vemos a una persona que es un enfermero o enfermera y va con su vestimenta, ¿cierto? Y vemos a una persona que va en contra de todo el ideal de la moda, ¿sí? O sea, para él la moda es diferente, entonces por consiguiente él se viste de una manera descachalandrada que a él le gusta, que a nosotros no le gusta, pero es posible que a él le guste y se siente bien, pero va con su ropa limpia. Y vemos de pronto un metalero que, que está vestido porque asume que cuando a mí me gusta esa parte de la música, entonces yo tengo que llevar cadenas y tengo que llevar una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué opinión me dan ustedes al respecto cuando ustedes ven ese tipo de personas y estamos fundamentándonos en la pregunta que hay acá, ¿cierto? Cada individuo tiene características que lo definen, ¿cierto? Entonces es una definición. Entonces coméntenme ustedes eso, cómo les parece, qué opinión tienen ustedes de lo que yo les estoy comentando. Chicas, ¿ninguna me comenta algo? Bueno,
Entonces, de todas maneras, yo les dejo esa inquietud para que, por Bueno, favor, profe, yo la de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a ¿Quién me está hablando? No sé quién me está hablando. Hola, ¿quién me está hablando, por favor? entonces escucho cortar. Ah, Gloria, cuéntame, Gloria. Yo, profe, Sí, señora. eh, yo opino que pues cada uno tiene un prototipo diferente de acuerdo a su profesión y a la sociedad que lo rodea, ¿sí? Sí, señora. Y además de eso, una cultura con el respecto al metalero, ¿sí? Sí, señora. Entonces, para mí, cada uno, bueno, el niño, pues ellos muchas veces no pueden decidir sus prendas, sino va de acuerdo a lo que la mamá diga, ¿sí? O el Sí, papá diga, señora. ¿sí? Pero con respecto a las dos, a la peluquera y a la enfermera, pues llevan sus trajes porque dentro de la sociedad o el desempeño de la profesión de ellas, les piden identificarlo para la sociedad. ¿Sí? Uno ve y identifica eso. De acuerdo al uniforme blanco, pues uno entiende que es enfermera. Y si es un uniforme de color, pues entiende uno que de pronto o es pediatra, ¿sí? Porque las pediatras pueden utilizar el uniforme con diferentes dibujos o animaciones. Igual las mismas personas que se trabajan en peluquerías. Sí, Entonces yo señora. pienso que eso tiene que ver mucho con el lugar donde se desempeñe, la cultura que esté relacionada con la persona y pues ahí básicamente eso. Bueno, sí, bueno, gracias por su opinión y todo eso es cierto. O sea, esa era la idea, que ustedes observaran y dieran una explicación de eso. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Bueno, entonces veníamos, el mundo de la moda se clasifica de acuerdo a unos términos de usabilidad. Lo que estaba diciendo Gloria, en estos términos de usabilidad, tenemos entonces que tenemos población que son enfermeros, tenemos población que son peluqueros, tenemos población que son celadores, tenemos población de personas de servicios generales, ¿cierto? Entonces, todo eso depende de la usabilidad de la prenda, ¿ok? Entonces, teníamos que, esa era lo que teníamos que comentar. Tenemos las marcas alcanzamos a ver el tema de las marcas es importante porque nosotros, y yo creo que ustedes tienen la idea de iniciar una empresa, o ya la tienen, o continuar. Entonces, cuando nosotros tenemos una empresa, o vamos a iniciar una empresa, comenzamos a pensar en una marca que sea llamativa, una marca que sea bonita, una marca que guste. Vamos a iniciar con una línea de producción, vamos a hacer una investigación de mercado con respecto a la línea de producción que aquí yo quiero hacer en, no sé, me suena que se me ocurre ahorita, eh, algo para niño, pero que sea como fuera de lo casual, fuera de lo normal. Sí, entonces, como que cuando se vea, entonces que use. Entonces, nosotros estamos viendo permanentemente, hay veces, llega la mamá o el papá con el chinito o la chinita, ¿cierto? Y a ella le gusta, el papá le dice, quiero comprar eso, o la mamá le dice, quiero comprar eso. Normalmente hoy en día pasa lo siguiente, que los padres de familia quieren vestir a los hijos tal cual como se visten ellos o como se viste uno como papá o como mamá, ¿no? Entonces, pero ellos no, ellos quieren y tienen otra idea. Entonces, ¿cuál es la idea que tienen los chinos? Entonces, ahí qué tenemos que hacer? De pronto hablar con un par de muchachitos, ¿sí? Que los hijos, los sobrinos, miramos con otros, que nosotros le damos un poquitico como distintos, como que le gusta más el descachalandro que a los hijos míos, como que le gusta más el descachalandro que a mis sobrinos, ¿cierto? Entonces, ese descachalandro como es, o sea, entonces comienzo yo a asumir ideas y en ese momento entonces yo puedo comenzar y tengo una idea para iniciar un proyecto y lo puedo orientar hacia una línea de producción específica, ¿sí? Y esa línea de producción específica, al imponerla, entonces es posible que ese negocio como tal
y con una marca que más o menos cuadre con lo que yo estoy fabricando y quiero poner en el mercado. Entonces lo más seguro es que eso vaya a gustar. Siempre de eso se trata, ¿sí? Y escribas comentarios, la revista, bueno, tener en cuenta los colores, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque es importante, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el foro que era el reconocimiento de las marcas de la moda, el reconocimiento de las marcas de la moda. Entonces aquí te hacían una pregunta, ¿cómo interactúan cómo interactúa con las marcas de moda cómo interactúa con las marcas de moda de su preferencia? O sea, ¿cómo es la interacción que tiene una persona o que ustedes tienen con la marca de moda de su preferencia? ¿Sí? ¿Qué le gusta de lo que usted compra? ¿Qué le gusta de lo que usted usa? ¿Qué le gusta y por qué le gusta esa marca? ¿Sí? Entonces porque uno tiene identidad. Entonces, cuando uno tiene una identidad, entonces esa identidad va con uno. Entonces, yo me pongo alpargates porque a mí me gusta portar alpargates. Yo me pongo los pantalones remangados porque me parecen chéveres que estén remangados, ¿sí? Yo me pongo las camisas con los puños remangados porque me gustan a mí y siento que me veo bien y pienso de que es adecuado llevarla de esa forma, ¿sí? Entonces, todas esas pequeñas cosas, eso es importante tenerlas en cuenta porque desde ese punto de vista, pues las cosas, comienzo yo a tener un concepto de la moda diferente, diferente, y tengo que orientarme porque hoy en día la competencia es tan grande que yo tengo que orientarme desde ese punto de vista para saber qué quiero poner en el mercado, cómo lo voy a poner en el mercado y cómo quiero vender ese producto que yo quiero poner en el mercado, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo sería su presentación preliminar para sacar una marca de moda en el mercado? O sea, como les comento, nosotros siempre queremos poner, pensamos en una marca que sea bonita, llamativa y desde ese punto de vista, pues poder ubicarlo y poder eh, que guste, que guste y ponerlo en el mercado. Por ejemplo, en el caso, ahí había una evidencia donde se hablaban de los jeans. La prenda más versátil que hay sobre la faz de la tierra es el jean. Después le continúa la camiseta, ¿sí? Nosotros vemos fácilmente cuando salimos en la ciudad a un centro comercial, al centro o así sucesivamente, nosotros vemos que se podría decir que nosotros podemos ver entre el 80 y el 90% de personas que llevan jeans, ¿sí? También podemos ver que más o menos entre el 70 y el 80% de las personas llevan camisetas, tanto hombres como mujeres y hasta los niños, ¿cierto? Entonces, ahí comenzamos nosotros a ver que esos son prendas versátiles, que son prendas que son de uso cotidiano y que son prendas que usan los niveles sociales cualquiera, ¿sí? No tiene importancia. Cualquier nivel social se pone su camiseta, se pone su jean y se siente bien con él. Entonces, y la historia del jean, cómo ahí hablaba de eso, entonces, ¿cómo fue la historia del jean? ¿Por qué fue que nació el jean? Y mire que las cosas se dan así de fáciles. Todo lo que sucede con respecto a muchas cosas que nosotros tenemos y compramos siempre son accidentes, todos son accidentes. Los jeans no nacieron porque los que se inventaron el jean nunca en su vida pensaron que iba a ser un jean, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni siquiera habían comprado la tela para hacer jeans. Compraron una tela para hacer unas carpas para que la gente guardara sus herramientas de minería ahí. Pero esa tela no se vendía, entonces el dueño de la tienda comenzó y le dijo a la señora que hiciera un pantalón y se lo puso. Entonces, las personas que entraban a comprar se dieron cuenta de que el pantalón se veía duradero, entonces y comenzaron a encargarle, entonces comenzó el tipo a hacer esos jeans. Entonces, y ya fue en una sociedad con otra persona que llegó con unas máquinas. Entonces, comenzaron a hacer los jeans, pero fue un accidente, no fue una cuestión que inició como tal para hacer los jeans y para imponer los jeans en el mercado.
Y esos jeans que nacieron en 1800 algo, ¿cierto? Hasta la fecha se han mantenido, se han mantenido. Con la única diferencia de que nosotros tenemos jeans que son overoles de trabajo, o que son prendas para el trabajo, pero es un jean, y tenemos jeans que son de calle. Hay una diferencia bastante notoria entre qué es un jean de calle y qué es un jean de trabajo. Les voy a dejar una tareita ahí chiquitica. Por favor, en la sesión para el 2 de septiembre iniciamos y me comentan cómo se dieron cuenta ustedes al observar personas con prendas de vestir que son jeans, que el jean era de calle y que el jean era de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo se dieron cuenta? Los dos jeans ven a las personas y tienen los jeans completamente limpios, limpieciticos, no están untados de grasa, no están untados de pintura, no están untados de nada. ¿Sí? Están limpios. Pero, ¿cómo hicieron ustedes para darse cuenta de que ese jean es de trabajo? ¿Por qué? ¿Qué características ustedes le ven a ese jean para que ustedes entiendan de que ese es un jean diferente al jean que se usa de calle? ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo como tareita, a ver qué me comentan para esa fecha. Bueno, entonces, continuamos acá. Entonces, tenemos el foro, que el foro yo les agradezco muchísimo porque han participado de él mucho, ¿cierto? Han participado harto con la prueba de conocimiento, fundamentos del mercadeo también, han participado harto y eso es muy chévere que lo hagan. Y el foro son el reconocimiento de las marcas, ¿sí? Entonces, ese foro también, a las personas que no lo han contestado, para que por favor ingresen y hagan el foro, ingresen y hagan la prueba de conocimiento. Las pruebas de conocimiento son importantes en cualquier área, en este caso en la parte técnica o en cualquier transversal, y los foros también. Hacen y nos dicen a nosotros hasta dónde hemos logrado comprender lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? El tema que estamos tratando. Hasta dónde nosotros comprendemos ese punto de vista, entonces yo lo contesto. Eh, para la próxima vez, para Gloria y para todos ustedes, cuando hagan una sesión con algún compañero que maneje una transversal y que ustedes tengan un cuestionario, ¿sí? Por favor, díganle, ¿será posible que usted nos habilite ese cuestionario, nos lo habilite para que lo podamos hacer una segunda vez, ¿sí? Si nos va mal con la primera vez? ¿O cómo hacemos para que si nos va mal a nosotros con el cuestionario, para poder desarrollar el cuestionario, para poder mejorar esa puntuación? ¿Ok? O esa calificación que le está dando el sistema. Entonces, pero eso son reglas de juego que ustedes pueden proponer en el momento de que estén viendo la sesión, porque el profesor va a estar ahí con ustedes trabajando, entonces le deben de decir eso, por favor, entonces queremos que esto pase, entonces él le dirá si se puede o no se puede, y si se puede, cómo lo puede hacer, y si no se puede, por qué no se puede. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, para el 1 de septiembre les voy a compartir acá, les voy a compartir la guía. Se llama la guía número 2. Vamos a comenzar el 1 de septiembre. La guía número 2. Ok, entonces para que lo tengan en cuenta. Cierro la guía número 1. Comenzamos con la guía número 2. Entonces aquí quiero comentarles esto. Dejo de compartir, les comparto la guía número 2, que es la que vamos a comenzar el 1 de septiembre. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Aquí comienza, ¿sí les estoy compartiendo y están viendo? Sí, señor. ¿Sí están viendo? ¿Sí? Bueno. Entonces aquí tenemos nosotros que la identificación de la guía, que ustedes deben leer. Aquí dice que la fase que vamos a comenzar es la fase de planeación. El proyecto tiene una actividad.
¿cierto? Tiene una actividad que nosotros tenemos que hacer. Tiene unas competencias nosotros que vamos a ver en esa guía. ¿Ok? Entonces, en esa guía nosotros aquí tenemos dos competencias, la 290601217 y la 290601216. La 17 es desarrollar patrones de acuerdo con los procedimientos técnicos. La 16 es diseñar prendas de vestir según las técnicas de diseño y la normativa. ¿Ok? Tenemos unas claves que, por ejemplo, la de inglés, ¿sí? Que es importante. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los resultados de aprendizaje. Para nosotros poder cumplir, en este caso es con esta, la 290601217-2, tenemos que cumplir con un resultado de aprendizaje, que hay un resultado de aprendizaje. ¿Sí? Esta es la competencia. ¿Ok? Para poder cumplir con la competencia de desarrollar patrones de acuerdo con los procedimientos técnicos, uno de los resultados de aprendizaje con los cuales nosotros debemos que o tenemos que cumplir es con la elaboración del patrón base de prendas de vestir, ¿sí? Según requerimientos técnicos y cuadro antropométrico. ¿Ok? Al desarrollar este resultado, estamos cumpliendo con esta competencia. Como ustedes se han dado cuenta, en la guía número 1, nosotros hemos visto varios resultados de aprendizaje que están relacionados con la competencia 12-17 y que están relacionados con la competencia 12-16, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Y la competencia aquí de resultados es graficar propuesta de vestuario por medio de software especializada. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esos son competencias y resultados que nosotros debemos de cumplir. Entonces, y aquí tenemos unas evidencias que se van a desarrollar. Por ejemplo, de la 12-17, la evidencia número 1, cuestionario fundamentos de patronaje. La competencia 290601217 está orientada hacia la competencia de patronaje, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una evidencia que, a ver, les comento. Las evidencias están partidas, perdón, los resultados de aprendizaje están partidas en unas sesiones que se llaman evidencias, ¿cierto? Nosotros comenzamos a cumplir con esas evidencias. Cada vez que nosotros cumplimos con una de estas evidencias, entonces estamos cumpliendo con un resultado de aprendizaje y a la vez estamos cumpliendo con una evidencia. Estamos cumpliendo con se me pasó, con una competencia, ¿sí? Entonces, elaboramos una evidencia, cumplimos con el resultado de aprendizaje y a la vez estamos cumpliendo ya, terminando la competencia como tal, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, ¿No? profe. No, señor. Bueno, entonces aquí tenemos varias evidencias, entonces por eso es importante, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta todo este tema para que veamos cómo es, porque aquí vamos a iniciar ya el proceso de, ¿me conectas el computador? Vamos a iniciar ya el proceso de toma de medidas, el proceso de la elaboración de los patrones, el proceso de inclusive el proceso de elaboración de prendas de vestir. Entonces, hay muchas cosas que vamos a comenzar nosotros aquí y que van a ser nuevas muy seguramente para muchas personas de ustedes y muchos compañeros suyos. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por favor, yo les pido el favor, el cuestionario, que es la primera evidencia que nosotros vamos a encontrar, no lo contesten todavía. ¿Sí? Ese cuestionario nosotros lo vamos a contestar en el momento de que ya veamos la evidencia como tal. María, cuéntame. Profe, una preguntita. Para lo que usted Señora. ahorita nos estaba diciendo, ¿hay algún material que debamos ir comprando, ir buscando como para esas clases? Digamos, alguna regla, alguna, sí, algo que nos pudiera Sí, ayudar señora. como para el patronaje, ir como buscándolas, comprándolas. Bueno, para elaborar patrones es importante
comprar unas reglas que llaman reglas de trazo. Algunas personas la llaman que reglas de modistería o de sastrería. No, se llaman reglas de trazo. ¿Ok? Las reglas de trazo pues las consiguen en algún sitio donde vendan adornos, donde vendan insumos como cremalleras, hilos, donde vendan de pronto repuestos de máquinas. Ahí consiguen unas reglas de trazo. Las reglas de trazo vienen una escuadra, una regla larga, una regla corta, ¿sí? Viene una regla semicurva, una regla curva y una regla sisa. Trae 6 reglas. Trae el juego de reglas. Cuando ustedes compren las reglas, es importante procurar que cuando compren la sisa hay unas personas que les dicen la gota de agua, hay otras personas que le dicen la pera, hay otras personas que le dicen el aguacate, hay otras personas que le dicen la lágrima, ¿sí? Esa regla sisa, es importante que no sea que al formar la gota, ¿sí? Es importante que esa regla sisa no sea igual en las dos partes, ¿sí? Que sea completamente diferente. Porque normalmente nosotros vemos reglas sisas que son como iguales en las dos partes. No, ellas tienen que ser diferentes. Tienen que ser diferentes. Vamos a ver si logro hacerlo acá. Entonces, aquí no sé si alcanzan a ver. Si alcanzan a ver, tal vez no, ¿cierto? No, profe. Ahí alcanzan a ver. ¿No se ve? No. No, profe. No sé. Vamos a ver, lo hago con un marcador. Ponle el fondo. No, ya, espérate, con un marcador la voy a hacer. Sí, con el fondo. La voy a hacer más gruesita. Entonces, es importante esa parte. Que la regla sea diferente. Que nosotros nos veamos. Bueno. Ahora colocas el fondo. Entonces tenemos, esta es no piensen que así van a ser las reglas, ¿no? Es la idea. Entonces tenemos una regla así, ¿cierto? Entonces, quiero que ustedes vean acá. De este lado la regla debe tener una curva. Y aquí tiene que tener una curva suave, acá en esta parte. Esta regla, este lado. Y de este lado, la regla debe tener aquí una parte que es casi recta, acá. Casi recta, y aquí inicia una curvita suave acá. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se diferencia esta regla, no? Se diferencia entre esta parte de acá hacia acá, que es la parte que viene recta con la curva de esta parte, y la parte que viene aquí curva, y aquí con una curva suave, pero que esta curva y esta curva son diferentes. Entonces, esta regla nos indica de que este lado es para trazar las partes traseras y este lado es para trazar las partes delanteras, ¿sí? Entonces, con este lado que viene recto y con esta semicurvita que viene acá, es para trazar sisas delanteras, para trazar golletes de cuello o escotes de cuello, ¿ok? Y esta parte de acá es para trazar sisas de espaldas, ¿ok? Esta parte de acá, sisas de espaldas. Y posiblemente también puede servir cuando la prenda o la blusa es muy escotada, entonces con esta parte de acá nosotros vamos a utilizarla. Pero siempre la idea es que sean diferentes en esta parte de abajo. No pueden hacer, porque hoy en día sacan una que son muy parecidas a esta. ¿Ok? Son muy parecidas. Entonces, como son parecidas, entonces la idea es, perdona, como son muy parecidas, entonces la idea es que procuren ver la regla y que sea completamente diferente en el momento que ustedes decidan comprarla. ¿Ok? Esa es la idea de la regla CISA. Las reglas CISA son
Hay sitios especializados en ese tipo de reglas, ¿no? Hay sitios que venden reglas para diseño, para trazo, que son diferentes. Hay otras reglas que vienen con un montón de reglas internas. Eso no, con eso es difícil de trabajar. Con eso no. Pero les comento, si ustedes consiguen, voy a mirar a ver si las consiguen, me comentan, y si no, pues entonces me comentan si las compraron o no. Si no las compraron, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar una regla en una, en una, en una hoja de tamaño carta, ¿sí? Entonces la voy a copiar seccionada. Por ejemplo, la regla semicurva la voy a copiar seccionada en 2 o en 3 partes, ¿sí? Y le voy a explicar ahí para que ustedes vean cómo es el tema de unirla, y cogen, cortan la regla, yo les envío eso como es un PDF, entonces lo voy a enviar como PDF, ustedes le imprimen y cortan la hojita, y después de que cortan la hojita, entonces unen las partes, ¿sí? Yo les explico cómo lo van a hacer. Unen las partes y hacen la regla. Y se van donde una persona que trabaje y corte cosas acrílicas, como, no sé, como por ejemplo, puertas para baños, como por ejemplo, partes para diferentes cositas que hay, que hacen cajitas que son acrílicas y así. Es preferible que sean acrílicas y no de madera, pero si no se puede, sino de madera, pues de madera estará bien. Y les voy a enviar esta regla. ¿Cómo, perdón? ¿De corte láser, profe? No le entiendo, Gloria. O no le escucho clase. Hay veces que hacen cosas de madera en corte láser. Sí, que queden bien cortaditas, ¿sí? Yo les voy a explicar. Y les voy a enviar esta regla. Esta regla se la voy a enviar, la regla CISA, para que ustedes la tengan. Tengo una regla CISA que tiene como 40 años de estar conmigo. Entonces, y es una regla que es muy buena, ya es muy difícil de conseguir en el mercado. Entonces, se las voy a enviar para que ustedes la corten. ¿Ok? Entonces, y una regla semicurva. Entonces, la idea es que ustedes se compren una escuadra común y corriente, cualquier escuadra, que sea de un ángulo recto, ¿ok? Puede ser una escuadra de unos 30 centímetros, con una escuadra de 30 centímetros trabajamos perfectamente, ¿ok? Y mandan y sacan la regla semicurva, sacan la regla curva y sacan la regla sisa, ¿sí? Con eso es más que suficiente para trabajar este tema. No necesitamos reglas rectas largas, no necesitamos reglas rectas semicortas, no, con eso es suficiente. Si ustedes quieren conseguir una regla larga, pues la consiguen y con ella trabajan, ¿cierto? Pero si no, entonces solamente con la escuadra. Y las escuadras, recuerden que tenemos escuadras de 50 centímetros. Entonces, con una escuadra de 50 centímetros, pues trabajamos perfectamente. Durante el lapso que vamos a ver a partir de septiembre, vamos a ver diferentes fases de trazo, ¿cierto? Siempre es importante que nosotros despejemos todas las dudas que nosotros tengamos. Hay que preguntar, preguntar y preguntar, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran. Pero la cuestión es que tenemos que salir de la duda. Tenemos que hacer lo posible para entender y hacer una buena actividad. ¿Ok? En este caso, la actividad es una buena evidencia. ¿Sí? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, esas eran las recomendaciones que quería yo darle de la guía número 1 a ustedes. Y si ustedes tienen conocidas o amigos o compañeros con los cuales se hablan aquí en esta ficha, para que por favor me colaboren con ellos, para que ellos, por favor, me suban las evidencias o se comuniquen conmigo. Conmigo no tienen ningún inconveniente. Ustedes me dicen, vea, profesor, me voy a demorar para subirle la evidencia por este motivo.
con mucho gusto. Yo miro a ver cómo hago para colaborarles con ese tema, ¿ok? Para que ustedes no pierdan la oportunidad de hacerlo. Entonces, si puedo, le repito para que por favor me colaboren. Si tienen algún inconveniente con un compañero de una transversal, me comentan. Yo hablo con él y vemos a ver cómo podemos solucionar ese problema que ustedes lleguen a tener, ¿ok? Entonces, para que por favor siempre lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces, chicas, muchísimas gracias. Les deseo una feliz noche. Que descansen y nos vemos el 2 de septiembre ya. Ya se nos fue el mes de agosto en un momentico. Esto fue rapidito, ¿no? Esto fue como un volador, esta vaina está. Bueno, listo. Entonces, cualquier duda, como siempre, por favor al WhatsApp. Yo miro a ver cómo se los puedo despejar, ¿ok? Cualquier pregunta. Muchísimas gracias, una feliz noche, que descansen. Este video se lo subo a la plataforma, ¿ok? Para que ustedes de pronto